Hola hermanos, buenos días, bienvenidos a la iglesia hispana Wayside. Vamos a alabar al Señor en esta mañana con todo nuestro corazón. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. De su amor y verdad, de su amor y verdad, de su amor y verdad. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al final él suspiró y el cielo lo ignoró, el Hijo yace en tinieblas, la guerra él ganó, la muerte derrotó.
el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, el vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, el vivo está, vivo está. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, el vivo está, vivo está. Buenos días, hermanos. Es un verdadero privilegio para mí en esta mañana poder compartir con ustedes la palabra del Señor. El pastor Bobby me ha permitido dirigirme a ustedes y le agradezco como siempre su confianza. Es para mí el mayor privilegio poder compartir la palabra del Señor y doy gracias al Señor por esa oportunidad. Oremos antes de iniciar. Padre, en el nombre de Jesús, damos las gracias a ti, Señor, por esta mañana, por este tiempo que nos das. Señor, sabemos que tu palabra jamás regresa vacía, pero siempre cumple con el propósito para el cual tú la envías. Señor, oramos que ese sea el caso en esta mañana, que tú cumplas el propósito que tienes en nuestros corazones y en nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Te bendecimos y te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este es el primero de una serie de 2 mensajes que vamos a ver hoy y la próxima semana, basados en el libro de Primera de Pedro, y tiene mucho que ver con los sufrimientos y las pruebas. Hoy iniciaremos haciendo la primera mitad de este mensaje, y la semana entrante concluimos con la segunda mitad. El sufrimiento y las pruebas son comunes tanto a creyentes como a no creyentes. Está claro que las dificultades son parte de la vida y todas las experimentamos de diferente forma. Sin embargo, el creyente en Jesucristo tiene una garantía muy especial. Dios dispone todas las cosas, incluyendo las dificultades, para el bien de aquellos que le aman, según Romanos 8:28. Para nadie es un secreto que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados, son circunstancias especiales, cosas que nunca habíamos vivido ninguno de nosotros. Esta es una crisis marcada, como lo hemos dicho antes, por la incertidumbre que cambia permanentemente, casi que ni siquiera día a día, pero casi que hora a hora es algo que está cambiando. Estos casos son crecientes y lo que un día es cierto, al día siguiente ya no lo es. Hay mucha incertidumbre y
Sabemos que esta crisis ha afectado de una o de otra manera absolutamente a todos y cada uno de nosotros, a todos los seres humanos, desde individuos, pasando por familias, por grupos de diferente índole, instituciones, empresas, industrias enteras, naciones enteras y el mundo. Es algo que ha cambiado absolutamente todo. Y la iglesia no ha sido la excepción. La iglesia está siendo grandemente afectada. Hoy los templos están vacíos. Hoy, domingo, deberíamos estar reunidos juntos, pero no lo podemos hacer. Pero es a través de la tecnología que tenemos la oportunidad de conectarnos para escuchar la palabra de Dios, para interactuar también entre nosotros a través de diferentes grupos virtuales, como la iglesia lo hace con el grupo de oración, el grupo de las damas. Y si bien debemos nosotros agradecer realmente esta oportunidad que nosotros tenemos de venir a reunirnos a través de la tecnología, tenemos también que reconocer que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo ir a la iglesia y vernos en persona. No es lo mismo podernos dar el abrazo de todas las mañanas. No es lo mismo poder ir a almorzar después del servicio, hablar, orar los unos por los otros, reírnos. En otras palabras, el contacto virtual no es un verdadero sustituto del contacto personal. Enfocándonos ahora en esta congregación, en la Iglesia Hispana Wayside. Sabemos que por estas circunstancias, más o menos desde hace 4 meses no nos reunimos. Creo que fue la última semana de marzo, o la penúltima semana de marzo, si no estoy mal, el último servicio que tuvimos en la iglesia. Y no hemos podido seguir con nuestra rutina de todos los domingos, de reunirnos juntos a escuchar la palabra de Dios y alabarle. Y aun cuando esto no es agradable, porque yo estoy seguro que no hay una persona de nosotros que está feliz con esta situación, sí sabemos que es algo temporal. Tarde o temprano la vida va a retomar a cierta normalidad y vamos a poder volver a congregarnos. Ahora bien, es mi convicción que la forma como nosotros afrontemos este tiempo va a determinar en buena medida aspectos de nuestro futuro como personas, como individuos y también como iglesia. El mensaje de hoy, como les dije, proviene del libro de Primera de Pedro, y en el pasaje que consideraremos en esta mañana estudiaremos una serie de consejos que el apóstol Pedro dio originalmente a las iglesias ubicadas, algunas iglesias ubicadas en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. La iglesia desde sus inicios, ustedes saben, había sido víctima de gran persecución, y al momento en que Pedro escribe esta carta, la iglesia estaba siendo perseguida nada más y nada menos que por Nerón, el emperador romano. Este emperador había desatado una cruenta persecución en contra de los cristianos, y en el año 64 después de Cristo, la ciudad de Roma fue devastada por un incendio. Los ciudadanos romanos creían que había sido Nerón mismo quien había mandado incendiar la ciudad con el objetivo de poder construir nuevas edificaciones, hacer nuevas construcciones que elevaran su nombre por su orgullo, porque él quería sobresalir, y la gente estaba muy brava, muy molesta, y Nerón decide distraer la atención culpando de la destrucción de Roma a los cristianos. Esto trae un gran resentimiento en los ciudadanos romanos y estas personas que habían perdido casas, que habían perdido seres queridos, que habían perdido sus templos, que habían perdido prácticamente todo, ahora tenían una rabia y un resentimiento muy grande contra los cristianos, y esta rabia llevó a que la persecución fuera absolutamente inimaginable. Conocemos, por ejemplo, que la barbarie llegó a tales extremos que los cristianos eran revestidos, eran cubiertos de cera y eran utilizados como antorchas para iluminar los jardines del emperador. Eran algunos crucificados, otros eran echados para ser devorados por bestias salvajes. O sea que es el contexto detrás de la carta de Primera de Pedro, y el tipo de sufrimiento, el tipo de tribulaciones al cual el apóstol se refiere en la carta, en su carta
de Primera de Pedro. Está claro, obviamente, que el sufrimiento y las dificultades que nosotros estamos viviendo actualmente son de diferente naturaleza. Sin embargo, los consejos de Pedro a estas iglesias de Asia Menor son perfectamente relevantes en nuestro día, y los principios que estudiaremos hoy y la próxima semana los podemos aplicar a la situación que nosotros estamos viviendo hoy como individuos y muy particularmente como iglesia. Es mi deseo que el Señor utilice esta enseñanza para fortalecernos y prepararnos para servirle como nunca antes. El texto de nuestro estudio es Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 10. En el día de hoy nos vamos a ocupar de los versos 6 y 7 y la próxima semana consideraremos los versos del 7 al 10. Sin embargo, leeré completamente la escritura. Les recomiendo que, si pueden, tomen sus Biblias, abran las Biblias conmigo en Primera de Pedro 5, versos 6 al 8, de hecho al 10. Vamos a leer todo el pasaje y consideraremos la primera parte en el día de hoy. Dice la palabra de Dios: humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Entramos en el verso 6, iniciamos con el verso 6, lo leeré nuevamente. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Iniciamos en el verso 6 con un mandato claro a humillarnos delante de Dios. La humildad es un elemento fundamental en nuestra vida como creyentes. Esta implica el reconocimiento de nuestra debilidad, de nuestra imperiosa necesidad de Dios, de nuestra incapacidad de vivir una vida agradable al Señor por nuestros propios medios. Esta humildad es la que nos permite reconocer que no tenemos nada que no hayamos recibido. Todas nuestras capacidades, talentos, habilidades las hemos recibido de parte de Dios. Yo no elegí nacer en Colombia y venir a vivir, bueno, sí elegí venir a vivir aquí, pero no elegí, por ejemplo, a mi familia. Yo no elegí los dones, las capacidades que el Señor me ha dado. El Señor me las ha dado, el Señor se las ha dado a ustedes. Hay muchas cosas que nosotros nos han sido dadas que no realmente elegimos, y no solamente no elegimos, sino que no hacemos absolutamente nada por ganar o por merecer. Un ejemplo sencillo, o sea, yo por más que intente y por más que practique y por más que me esfuerce, jamás podré jugar básquetbol, baloncesto como juega o jugó Michael Jordan. No importa lo que yo haga, no hay nada que yo pueda hacer, porque él tiene un don que yo no tengo para el básquetbol. Y de la misma forma, ¿qué hizo Michael Jordan para tener ese don natural? Obviamente hay un trabajo detrás de todo esto, pero la capacidad natural ha sido dada por Dios, al igual que las oportunidades. Todo nos ha sido entregado por el Señor, y nosotros no escogemos ser inteligentes o ser hábiles naturalmente para alguna actividad. Lo tenemos porque lo hemos recibido. En ese orden de ideas, nosotros tenemos que reconocer que debemos ser humildes. Es una humildad que nos lleva a reconocer que lo que tenemos lo hemos recibido, y de hecho estamos llamados a dar lo mejor de nosotros mismos con lo que hemos recibido para la gloria de Dios, como por ejemplo nos lo enseña la parábola de los talentos en Mateo 25. Esta humildad también nos lleva a estimar a otros como superiores a nosotros mismos, como nos lo pide por ejemplo el apóstol Pablo en Filipenses 2:3. Es esta humildad la que reconoce que todo lo bueno, que todo don perfecto proviene de lo alto, según Santiago 1:17. O sea que la humildad del ser humano en parte proviene de reconocer que
no debemos gloriarnos porque todo lo hemos recibido. ¿Qué tienen que no hayan recibido?, dice la palabra de Dios. Pero hay otro aspecto fundamental de la humildad. La humildad proviene de vernos como realmente somos a la luz de Cristo. Y esto es muy importante. Cuando nos acercamos a Cristo ocurre un fenómeno. Las imperfecciones que antes no veíamos en nosotros de repente se hacen aparentes, se hacen muy claras y salen a relucir de una forma que nosotros no podemos ignorarlas. Un ejemplo claro de esto es el apóstol Pablo. Ustedes conocen la historia. Pablo, antes de conocer a Cristo, se creía un gran hombre. Él decía que él era hebreo de hebreos, era un hombre celoso de su fe judía, era un hombre perseguidor de la iglesia y creía que estaba haciendo un gran bien al Señor haciendo estas cosas. De la tribu de Benjamín, del linaje escogido, era un hombre orgulloso que creía que era una gran persona, pero resulta que después de que tiene este encuentro con el Señor Jesucristo, con el Cristo glorificado en el camino a Damasco, todo cambia y de hecho el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 1:15 se llama a sí mismo como el peor de los pecadores. El peor de los pecadores, o sea que lo que antes se veía tan bonito, ya a la luz del Señor Jesucristo no se ve tan bonito, y eso genera humildad de corazón. Hay otro aspecto muy importante de la humildad, y esta surge de considerar la grandeza y el poder del Señor. Produce humildad, hermanos, saber que dependemos de todo para el Señor. Si yo respiro ahora y el Señor no me permite dar la siguiente respiración, recibir nuevamente otro poco de aire, no lo hago. El Señor tiene el control pleno y absoluto de nuestras vidas. Hasta nuestros cabellos están contados, dice la palabra, y Dios ejerce total soberanía sobre nosotros. Job, en su sufrimiento, decide cuestionar los juicios de Dios, los decretos del Señor, y el Señor le responde con preguntas que indudablemente llevaron a Job a tener que humillarse delante del Señor. Cuando Job le hace preguntas al Señor, y cuando le hace preguntas, cuando cuestiona sus juicios, el Señor le dice: ¿y dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién puso los límites al mar? Ciertamente considerar la grandeza de Dios al lado de nuestra pequeñez produce una sana humildad. Esta humildad es un requisito para que seamos utilizados grandemente por Dios. Es necesario que seamos humildes si nosotros queremos servir al Señor de una manera efectiva, porque el Señor no comparte su gloria absolutamente con nadie. O sea que el primer punto de aplicación para nosotros en esta mañana tiene que ver con la humildad. Hagamos un inventario de nuestro corazón para ver si existe orgullo en nuestro ser. No debemos olvidar que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En preparación para el día que volvamos a reunirnos, pidamos al Señor que nos ayude a ver si hay orgullo en nuestros corazones. Pidámosle que nos ayude a arrepentirnos y que nos dé corazones limpios, que tengan como único objetivo vivir para la gloria de Dios y no para la nuestra. Recordemos que este es un requisito fundamental para poder ser utilizados poderosamente por el Señor. Continuamos en el verso 6 y vemos que Pedro llama a la iglesia a humillarse, pero no solamente a humillarse, pero humillarse bajo la poderosa mano de Dios, para que entonces Él los exalte a su debido tiempo. Leámoslo. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. No olvidemos, hermanos, que las iglesias estaban siendo víctimas de una terrible persecución. En medio de estos sufrimientos, Pedro los llama a reconocer el poder y la soberanía de Dios en medio de las circunstancias que estaban atravesando. En otras palabras, a pesar de que los creyentes en Cristo estaban siendo crucificados, estaban siendo devorados por animales, estaban siendo utilizados como antorchas, a pesar de todo esto, Dios es soberano y está en control. El reconocimiento de la soberanía de Dios es otro aspecto fundamental que surge de un corazón que se humilla ante el Señor. Nosotros somos muy dados, hermanos, a pedir al Señor que quite los problemas.
que nos quite los dolores, que nos quite las pruebas lo más pronto posible. Pedimos basados en lo que nosotros creemos es mejor para nosotros o más conveniente, sin considerar que el Señor utiliza las pruebas para conformar nuestro carácter según la imagen del Señor Jesucristo. Nosotros queremos parar de sufrir porque muchas veces estamos muy preocupados, más preocupados por nuestro bienestar físico que por nuestro crecimiento espiritual. El Señor hace uso de las pruebas para que aprendamos a depender de Él y para que nuestro carácter crezca en semejanza al carácter de Cristo. Es cierto que los sufrimientos de la iglesia primitiva fueron atroces, pero tuvieron un propósito. De una manera milagrosa, entre más padecían los cristianos, entre más los torturaban, entre más los mataban, más crecía la iglesia, más se expandía el mensaje, más era predicado el nombre de Cristo. Y a través de la historia, muchos han pagado el precio de su fe con sus propias vidas. Muchos cristianos han estado dispuestos a morir antes que negar su fe en Cristo. De la misma manera, Cristo vino a morir para cumplir con la voluntad del Padre. Los mártires de la fe reflejan en sus sacrificios una semejanza preciosa al carácter de Cristo. El reconocimiento, hermanos, el reconocimiento de la soberanía de Dios en nuestras circunstancias es un elemento fundamental para lo que sigue en el verso 6. Quiero que noten la cadena. Dice, primero debemos humillarnos. Segundo, debemos reconocer la soberanía y el poder de Dios. Y luego, como aspecto de dicha humillación, ¿cierto? O sea, al reconocer la soberanía y el poder de Dios, entonces, como producto de estas cosas, el Señor nos exalta a su debido tiempo. La pregunta es, ¿cómo aplicamos estas verdades a nuestra vida? Primero debemos humillarnos delante de Dios, reconociendo su soberanía y grandeza, y entonces el Señor nos exaltará. La pregunta es, ¿qué significa esa exaltación? De algo estamos seguros, y es que no tiene nada que ver con deseos humanos de grandeza. No tiene nada que ver con querer ser mejor que otros, no tiene nada que ver con ser más importantes que otros, no tiene nada que ver con eso, pues la humildad del corazón es un elemento previo para la exaltación de la cual nos habla Pedro. Primero hay que humillarse y después el Señor exalta. Yo propongo dos ideas que no son exhaustivas. Puede haber otras alternativas, pero propongo dos. La primera, cuando tenemos humildad de corazón y reconocemos la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluyendo nuestras vidas. Entonces el Señor nos lleva a nuevas etapas, a nuevas alturas, a nuevos horizontes en nuestro servicio a Él. Servir al Señor es un privilegio que el Señor mismo nos da. En 1 Timoteo 1:12, Pablo le da gracias a Cristo y le dice al Señor que le agradece por ponerlo en el ministerio, teniéndolo por fiel. En otras palabras, servir al Señor es un voto de confianza que Dios pone en nosotros, considerándonos fieles. Eso es una gran exaltación. Servir a Dios es una forma en que el Señor nos exalta, confiándonos aspectos de su reino. O sea que debemos estar preparados para servir como iglesia al Señor en nuevas formas que Él nos vaya a mostrar en el futuro. Pero para ello no podemos romper la cadena. Primero debemos humillarnos delante de Él. Luego tenemos que reconocer su soberanía para entonces poder recibir la exaltación. La segunda idea con respecto a esta exaltación tiene que ver con nuestro futuro como creyentes. Pensemos por un instante en la audiencia original, en estos creyentes que estaban recibiendo esta carta, que estaban leyendo estas palabras, que estaban siendo perseguidos. Estoy seguro, sin duda, muchos de ellos murieron habiendo leído estas palabras. Luego fueron aniquilados, fueron asesinados, fueron torturados. Muchos de ellos murieron sin ser librados en vida de esta opresión enemiga. Sin embargo, esos creyentes, al igual que todo creyente, al morir salían del sufrimiento a recibir el regalo de su salvación. Salían del sufrimiento a recibir el regalo de poder estar presentes en la presencia de Cristo. En palabras de Pablo en 2 Corintios 5:8, se ausentaban del cuerpo para habitar
en el Señor, para habitar con el Señor. Luego entonces entramos en el verso 7 y vamos a leer el verso 7. Dice, depositen en Él, o sea en Dios, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. El apóstol Pedro llama a estas iglesias a echar toda su ansiedad sobre Dios porque Él tiene cuidado de ellas. Es innegable que las pruebas traen ansiedad. Por un momento, imaginemos a los creyentes de estas iglesias, personas que despertaban cada mañana sin saber si hoy es el día que voy a morir. Imagínense la ansiedad que esto representaba para estas personas. ¿Será hoy el día en que seré torturado? ¿Será hoy el día en que seré lanzado a los leones? ¿Será hoy el día en que seré asesinado? En medio de estas dificultades, Pedro los exhorta a entregar todas sus preocupaciones a Dios. Y fíjese, la cadena continúa. Si la humildad de corazón trae reconocimiento de la soberanía de Dios y a su vez ese reconocimiento trae exaltación por parte de Dios a los creyentes, la ansiedad termina siendo incongruente con el reconocimiento de que efectivamente Dios es soberano y está en control de toda circunstancia. En otras palabras, es como el agua y el aceite. Las ansiedades, cuando hacen raíz en el corazón, son como agua y aceite, no son compatibles con la fe. Notemos, por ejemplo, que Pedro da por descontado que vamos a tener ansiedades, pero nos da la instrucción específica de lo que debemos hacer con esas ansiedades. Basados en la certeza de que Dios es soberano sobre todas las cosas, podemos entregarle nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, pues sabemos que Él cuida de nosotros. ¿Qué significa esto en el contexto de este verso? Que a pesar de la terrible persecución a la cual estas iglesias de Asia Menor estaban siendo expuestas, debía prevalecer la confianza de saber que Dios estaba en control de toda esa locura, de todo lo que estaba sucediendo, y la certeza de saber que a pesar de todas esas cosas, Dios cuidaba de ellos. Repito, sin duda hubo quienes murieron conociendo estas cosas, personas que murieron sin recibir esa liberación, sin poder decir, leí estas palabras que Pedro nos manda y he sido restaurado. No, hay personas que murieron, pero esas personas que murieron tienen una gran bendición. En sus muertes Dios fue glorificado. En sus muertes Dios fue glorificado y ellos mismos fueron recibidos por Cristo en el reino de los cielos. ¿Cómo aplicamos nosotros en nuestro día y en nuestra situación estas cosas? De igual forma, de la misma manera. Las ansiedades causadas por este virus debemos entregarlas a Dios, sabiendo que Él está en pleno control de todo lo que está sucediendo, teniendo la certeza que Él cuida de nosotros y que no importa, pase lo que pase, su propósito con todo lo que está pasando se va a cumplir cabalmente. Esto es importante y lo hemos dicho en otras ocasiones. Lo que está pasando no ha tomado al Señor por sorpresa. El Señor, el Dios en el cual nosotros creemos, es un Dios plenamente soberano. Y Él no solamente sabe lo que está pasando, sino que tiene un propósito con lo que está pasando. Y esto va a terminar el día en que el Señor disponga que termine, y no antes y no después. El Señor sabe lo que está haciendo y tiene un propósito con todo esto. El pastor Bobby lo ha dicho anteriormente. Cuando nosotros nos preocupamos es un pecado. ¿Por qué es un pecado preocuparse? Bueno, por una razón, porque cuando nos preocupamos estamos diciéndole al Señor, no confío en ti. Es más grande, es más poderosa esta circunstancia que mi confianza en ti. La falta de fe es un pecado. El tener ansiedades, no, es el manejo de las ansiedades. Las ansiedades llegan. Como seres humanos nos llegan ansiedades, nos llegan dificultades, nos llegan tensiones. La pregunta es, ¿cómo respondemos a esas tensiones? La Biblia, por ejemplo, nos da la instrucción de qué hacer con las preocupaciones, con las ansiedades en Filipenses 4:6. Nos dice que no debemos angustiarnos absolutamente por nada, pero presentar nuestras peticiones delante de Dios con un corazón agradecido. Y si así lo hacemos, si nosotros así actuamos, entonces la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús.
O sea, que en esta situación que todos estamos atravesando, hermanos, ocupémonos en buscar más de Dios en lugar de preocuparnos tanto. Recordemos que el Señor tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo buscamos de Dios? Muy importante, la oración, la lectura de la palabra de Dios. Permanentemente, propongámonos, hermanos, propongámonos diariamente empezar nuestro día con Dios. ¿Cómo? Orando y leyendo su palabra. Si nosotros hacemos eso, hermanos, las cosas que están pasando no las podemos evitar, pero sí estaremos cubiertos para responder a ellas de una forma que sea absolutamente digna y agradable a Dios. La próxima semana vamos a continuar con los versos 8 al 10 y lo que viene es verdaderamente interesante y vamos a hablar de cómo este león rugiente, Satanás, viene a devorar. Tenemos un enemigo en medio de esta situación en la que estamos. No podemos bajar la guardia, no podemos confiarnos. Nosotros como individuos y como iglesia tenemos que estar atentos a estos consejos que Pedro le dio a la iglesia primitiva de Asia Menor hace muchos años y que hoy son relevantes para la situación, para las circunstancias que nosotros estamos viviendo como individuos y como iglesia. O sea que la semana entrante continuaremos con los versos 8, 9 y 10 de este mensaje y bueno, nuevamente es un privilegio y ha sido una bendición poder estar con ustedes. Les doy gracias por su atención y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Permítanme orar antes de irme. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu palabra, que es siempre perfecta, que es limpia, que es digna de crédito, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios que está con nosotros, que tiene la mejor intención, Señor, el mejor propósito con nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que si nosotros humillamos nuestros corazones y nosotros reconocemos tu grandeza y tu soberanía en nuestras vidas, Señor, tú vas a hacer grandes cosas. Y en medio de todas estas tribulaciones, en medio de estas circunstancias, nosotros saldremos más fuertes, no solamente como personas, pero también como iglesia, Señor. Y sabemos que si nosotros hacemos estas cosas, si nosotros seguimos estos consejos, pues cuando sea el momento de regresar, la iglesia hispana Wayside estará fortalecida y lista, preparada para continuar expandiendo tu evangelio, Señor, para continuar llevando tu palabra a las personas que aún no te conocen y al mismo tiempo para continuar creciendo en fe, Señor. Todos juntos en la congregación a la cual nos has permitido ser parte, Señor. Te amamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga, que tengan una gran semana y nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Chao. Hoy es el día que ustedes van a dar la donación de los niños en la fundación y ustedes pueden patrocinar a otros niños si quieren y aquí hay unas cartas que mandaron para ustedes. Chao, los queremos mucho. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando
Señor, qué mayor milagro que el milagro de nuestra salvación, Señor, la salvación eterna de nuestras almas. Gracias, gracias por tu gran fidelidad. Te amamos y te bendecimos en esta mañana. estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando.